Entendí durante todo ese tiempo que no hay forma correcta de vivir el duelo, que cada quien lo vive de una manera distinta, si hayas perdido a la misma persona. ¿De dónde agarraste fuerzas para tú poder vivir tu dolor, tu duelo y además tener las fuerzas para ayudarlos a ellos? ¿Cómo le hace uno? La fuerza la tenemos todos, está allí, lo que pasa es que se vuelve escurridiza, no la encontramos, no la vemos, hay tanta oscuridad, hay tanta incertidumbre con lo que va a pasar de ahora en adelante que no la vemos, pero está allí. Todos podemos elegir ser feliz, todos, todos. Lo que pasa es que hay que hacer el trabajo. Querida familia, ¿cómo están? Yo estoy muy emocionada. Tengo a una mujer que déjenme contarles rápidamente cómo llegó a mi vida. En febrero del 2023 tomamos un programa con EXMA, con Fer Ansúrez, que se llama Speakers EXMA, para certificarnos. Y yo no sabía ni quién era, lo cual es padrísimo porque conoces a la persona tal cual es, sin hacerte un prejuicio de qué tan famosa, qué tan, ¿no? Todo su reconocimiento y lo que ha logrado en su vida. Y su calidez, su autenticidad, la manera en la que me daba retroalimentación para yo mi presentación que teníamos que hacer el examen con un amor. De verdad que fue así. Miren, ya quiero llorar, así que hasta aquí voy a parar porque soy muy sentimental y de verdad estoy feliz de que haya querido estar aquí con nosotros y nos cuente su vida, que de verdad es inspiradora, como espero que sea para ustedes como lo ha sido para mí. Así que hoy tenemos a Mariale Requena. ¿Cómo estás, Ujú. Mariale? Clau, qué linda, muchísimas gracias. Me hiciste ir a ese momento justamente cuando éramos parte de EXMA, estábamos haciendo esa certificación como conferencistas, como speakers, y me encantó porque además siempre conectamos muy lindo, tú y yo, ¿sabes? Sí. Con nuestras historias, el hacer ese reto también, que era luego ir armando como una presentación, que tenemos 8 o 10 minutos nada más para explicar un poco qué era, de qué iba nuestra conferencia o pudiera ir nuestra conferencia y tenía que ver siempre también un poco basado en nuestras vidas. Y tú de verdad siempre fuiste muy cercana, muy honesta, así que gracias Claudia por ese cariño desde un principio y además nos vimos en Ciudad de México, nos vimos en el Auditorio Nacional en octubre, si no me equivoco, fue, Sí. y estaba ese abrazo tan lindo, así que muchas gracias. Gracias a ti, exacto, que estuviste como speaker con Tom Brady en el Auditorio Nacional. Así que, pues Correcto. bueno, yo quiero empezar preguntándote de tu carrera de periodista, ¿no? Que estuviste tantos años en noticias. ¿Cuántos años Sí. estuviste en las noticias en Miami? Fíjate, yo vivo en Miami desde hace 14 Okey. años. Estuve más de 25 años en televisión, mucho, mucho tiempo. Primero en mi natal Venezuela y luego comencé a trabajar en entretenimiento en Miami. Pero luego un productor, recuerdo, querían hacer un programa que tenía algo que ver con entrevistas, pero también noticias. Me planteó la posibilidad que fuese yo una de esas presentadoras en ese programa y le digo, pero es que yo siempre he hecho ese entretenimiento. Dice, Mariale, tú lo que haces es hablar de noticias todo el día, de política, de economía, de qué estás hablando, ¿por qué no lo intentas si tienes muchos años en el mundo de los medios de comunicación? Inténtalo al menos. Y pues, Clau, así comencé y terminé entonces a ver, allí en ese canal estuve por casi 2 años haciendo noticias y luego fui parte de CNN en español por casi 10 años, Guau, conduciendo programas como Café CNN en las mañanas y luego estuve en Panorama Mundial en horario prime time a las 8 de la guau. noche. Fue Ay, una se me puso la experiencia piel chinita. increíble, no, sí, sí, te digo sinceramente, fue una experiencia increíble, fue de mucho aprendizaje. Yo creo que cada etapa que uno tiene, buena o mala, porque también lamentablemente he recibido muchos golpes en esta vida, inesperados, em, pueden ser de aprendizaje. Y yo a nivel profesional, cada oportunidad, cada reto lo he visto de esa manera, para aprender, para prepararme lo más posible, para demostrar que puedo hacer el trabajo y eso sinceramente es una gran responsabilidad y sobre todo compromiso con el público. Ujú. Y he tratado a nivel personal con las cosas que me han sucedido también, Clau, de hacer lo mismo, ¿sabes? De llegar a un punto, a pesar del dolor que puedes estar sintiendo, de esos cambios terribles que a veces llegan, y decir, ok, es posible aprender algo de esto, puedo ser mi mejor versión a pesar de todo lo que puedo estar sintiendo o lo que puedo estar pasando. Y creo que eso ha sido parte de lo que he logrado a lo largo de los años,
tanto que, por ejemplo, cuando salgo de CNN en español después de 10 años, casi 10 años, y fue por una reducción de personal, me despiden de Mm. CNN. Yo digo, Dios mío, ya, ¿y ahora? ¿Y ahora qué hago? Y Tengo mira 2 nada hijos. más todo lo que has hecho, gracias a ese Sí, despido, ¿verdad? parece mentira, pero sí, en el Sí, momento y es normal, y yo digo, claro. es parte de, es un duelo y Ujú. así sucede en muchas oportunidades, pero comencé a activarme, comencé ya después, ok, ya lloré, ya pues que duela, sí, pero hay que comenzar a hacer las cosas de una manera distinta, ver hacia dónde voy y pues bueno, escribí mi libro, ya lo tengo acá Es por justo cierto. lo que te iba a preguntar, elijo ser feliz, ¿cómo llegas a Sí. escribir el libro, no? Elijo ser feliz. Permíteme comenzar diciendo que estoy convencida Ujú, que la felicidad es una elección, ujú. es una ¿Cómo aprendes decisión, eso? una elección. Porque yo creo que es algo con lo que cientos o millones de personas nos atoramos todo el día, o sea, o todos los días. Yo siempre les digo que no nos enseñaron a lidiar con nuestras emociones, ¿no? No, para nada. Entonces, como te decía hace rato, o sea, estereotipos es el nombre del podcast y tiene que ver con si eres niña, puedes llorar, puedes sentir, pero no te enojes a la par de un hombre porque no te bajan de histérica o de loca y el hombre no sientas, no llores porque no eres hombre si lloras. Y entonces, ¿cómo se relaciona esto, no? Contigo. Sabes que es impresionante porque son creencias aprendidas desde hace muchísimos años, Ujú, donde nos enseñaron esto desde pequeña sí. y gracias a Dios las cosas han ido cambiando. Gracias a Dios hemos las mujeres, con muchísimo trabajo, porque sí nos ha costado más que con respecto cuando hablamos con el hombre, Ujú. nos ha costado mucho más demostrar que somos tan profesionales y tan capaces. A pesar de que sí, puede que lloremos, Porque pero yo creo siento, que porque a también, mí no me suprimieron mis emociones, entonces yo siento todas mis emociones, ¿no? y sabes que está bien ser vulnerable. Y hoy en día se han ido cambiando los esquemas poco a poco. em, y por eso creo que es tan importante con el ejemplo Sí. de decirle a los demás y probarle a los demás que es posible ser vulnerable, mientras que somos mujer, que también nos podemos molestar, que logramos un equilibrio. Hay un post que yo puse, por cierto, una campaña que me encantó, Ujú, no es nueva, es de Nike o Nike, ujú. em, donde decía, nos llaman locas cuando intentamos hacer cosas que nos dicen, no, no, tú no puedes hacer eso, y Sí, me sin embargo nos encanta. atrevemos y nos llaman locas. Y si lloramos, nos llaman sensibles o locas también. Si reclamamos, en este caso, por supuesto, el ejemplo era con todas con deportistas. Si reclamamos en una jugada, entonces también nos llaman histéricas, nos llaman locas, mientras que el hombre no. El hombre entonces se le permite Sí, que sí que reclame esa jugada, el codo, lo que haya dicho, por ejemplo, un referee, un árbitro, mientras que la mujer no. Entonces sí nos ha costado sí. mucho más Luego tratar. desvalidan tu punto porque estás a la par de enojo de un hombre. Qué fuerte, ¿verdad? Exactamente. Y ojo, esto que te estoy diciendo pasa, por ejemplo, con el deporte, que me parece increíble esa campaña, pero pasa a todo nivel, porque Ujú, cuando estás, por ejemplo, en una empresa, ujú. entonces muchas veces, aunque ha ido cambiando también, gracias a Dios, y por el trabajo que hemos hecho muchas mujeres, Sí, pues a veces prefieren contratar a un hombre, aunque quizás la mujer esté mejor calificada, porque puede convertirse en madre o porque ya es madre. sí. Como que si el padre entonces no pudiera hacer el mismo trabajo que la mamá, quiero decir, al momento de decidir ser padres, es de dos, Ujú, no es de uno solo. sí. Entonces ya esos estereotipos, esos mitos, ya a este punto, han ido cambiando porque nos hemos encargado de cambiarlos, porque nos hemos encargado de demostrar que podemos hacer el mismo trabajo dentro de una empresa. Inclusive a nivel deportivo podemos hacer muchísimas cosas dentro de nuestra categoría, por supuesto, Ujú. y ser exitosas. Sí. Y por eso es que se pelea tanto también hoy en día, Clau, por el que pues nos paguen igual que un hombre. No tiene que haber diferencia de género, por ejemplo, cuando se trata de una empresa, una compañía, un puesto ejecutivo. Muchas veces denigran o dicen, no, bueno, a la mujer le podemos pagar menos, No, no se le importa y lo va a paga aceptar. el 30% menos hasta la fecha en la mayoría de las compañías. En todas partes, pero el problema es que el razonamiento de Sí. un ejecutivo, inclusive una ejecutiva mujer, razones diciendo, no, deja, se le puede pagar menos Ujú. porque es mujer y lo va a aceptar, Sí. cosa que no está bien. No, Entonces, contra eso es lo que tenemos que luchar sí, porque los números te lo dicen sí. y no está bien. Y saben que nos toca como mujeres también, hace muchísimos años, el hombre era el que en teoría traía la comida
a la mesa, Sí, era el el que sostenía proveedor. la casa económicamente, era Ujú. el proveedor, era el que pagaba las cuentas, por ejemplo. Después se dieron cuenta que no, que la mujer además, que a medida que va, pues por supuesto también creciendo profesionalmente y tiene aspiraciones y quiere hacer cosas diferentes, puede ser que entonces comience a trabajar, pero también hay una necesidad y es una realidad en la mayoría de los hogares. Y es que tienen que trabajar los dos para más o menos poder mantener una familia. Sí. Y hoy en día se ha demostrado y se sabe, yo soy una de ellas también en parte, que aunque nos quedemos solas, hay que salir adelante. Mm, Y podemos demostrar, a pesar del dolor, a pesar de la vulnerabilidad, a pesar de las emociones que quizás en una mujer pueden estar a más flor de piel sí, que un hombre, no quiere decir que un hombre no la sienta. sí, así es. Pero una sociedad los ha llevado a pensar y a comportarse de una manera donde no puedo Sí. demostrar ningún tipo de Sí, sentimiento. como yo digo, están más en el penthouse, en su cabeza, racionalizando, pensando, pero claro que están sintiendo. Pero, sobre Claro, todo, ¿cómo elige uno ser feliz? ¿Cómo le enseñamos a la gente que sí puede ser feliz y que está en tus manos, ¿no? Elijo ser feliz, como el nombre de tu libro. el poder de la elección es maravilloso y es Sí. algo que tenemos todos los seres humanos. Y fíjate, el otro día puse algo, un post en redes sociales, en mi Instagram, y había alguien que me decía, pero María Ale, claro, tú puedes elegir feliz porque elegir ser feliz porque lo tienes todo. A mí yo ahora el trabajo donde estoy no me gusta, me cuesta pagar las cuentas, tengo dos hijos, tengo que ver cómo hago. Y claro, por eso es que es tan importante mostrarte vulnerable cuando estás en una posición donde las personas creen que eres exitosa y siempre lo has sido, cuando resulta que el Sí. éxito es lo que mejor esconde los fracasos. En mi caso, y se lo dije en ese momento a esa persona, le dije, a mí me despidieron 2 veces de mi trabajo, la segunda vez que me despidieron de mi trabajo estaba sola con mis 2 hijos, luego de haber quedado viuda, de haber estado con una persona a quien amé, pero de verdad con toda mi alma, el padre de mis hijos, estuvimos casi 26 años juntos y murió de un derrame cerebral, de la nada, inesperado completamente. Me quedé con 2 hijos, uno de 12, mi hija de 12 y mi hijo Andrés, en aquel momento recién cumplido los 15 años. Además, yo estaba Mm. trabajando, lo que quiere decir que no estaba en casa, estaba en otro país Es que trabajando, cada estaba vez en que Perú. me pruebo estar en tus zapatos y que tus hijos te hablen y te digan: "Mi papá se mareó, mi papá se cayó", toda esta historia que me sé que me gustaría que se la resumieras un poco a la gente, ¿no? Yo no puedo pensar cómo fue para ti estar en otro país, cómo te sentías, la impotencia, ¿no? Es lo peor que he sentido de verdad en mi vida. Todo lo que fue, comenzó con esas emociones terribles, ese proceso, y duró por mucho tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Yo estaba lista para salir al aire con Café CNN en aquel momento. Recuerdo tenía el chícharo, el apuntador, estaba maquillada, micrófono, todo, y recibo un mensaje de mi hija con tan solo 12 años, recuerden que decía, "Pa se cayó, lo ayudamos a sentarse, pero se vuelve a caer", y luego me dice, "Ya no le entendemos". Yo estaba a miles de kilómetros de distancia de mis hijos, de mi esposo, ellos 2 solitos tratando de ver cómo hacían para salvarle la vida a su papá. La desesperación que yo sentía fue una cosa espantosa y recuerdo haber hablado, por supuesto, con mis hijos, sobre todo con mi hija, porque mi hijo estaba llamando al 911, al teléfono, al 911. Y esos momentos, Claudia, han sido espantosos y lo peor es que cierro los ojos y recuerdo perfectamente el decirle a mi hija que oráramos, ella decirme que no podía porque hasta ese momento ella oraba con las manitos juntas Mm. y estaba sosteniendo a su papá de lado para que si le daba otra convulsión o algo, pues no fuese tan grave, o al menos eso le habían enseñado, le habían dicho. Mi hijo seguía el teléfono y yo recuerdo que le dije, no importa, en mi vida, mejor, pa, así le decían ellos, está entre tus brazos, está entre tus manos, vamos a orar, Diosito nos va a escuchar. Y yo estaba, claro, en un lugar tan hermoso en Lima, Perú. Todavía era madrugada, no había amanecido, y recuerdo haber visto la plaza de la municipalidad, las flores hermosas, em, todo lo que veía ahí era tan lindo y al mismo tiempo se contrastaba tanto con lo que yo estaba sintiendo, que era una oscuridad espantosa que te lleva, que te arropa, que, no, que te ala a lo más profundo.
y sin embargo tratar de mantener la compostura para darle algo de fuerza a mi hija, que Ujú. no era justo lo que estaba viviendo ni ella ni su hermano, con su papá sí y su mamá a miles de kilómetros de distancia. Estaban solitos y wow, y eso me rompe el corazón cada vez que lo recuerdo porque sé que para ellos fue muy difícil, para mí fue muy difícil, pero peor aún para ellos, y uno como madre quiere protegerlos. Claro. 12 horas después me pude reunir con ellos y con mi esposo. Mi esposo lamentablemente nunca reaccionó, eh, pero estaba con vida, al menos hasta ese momento, y lamentablemente pocas horas después los médicos me dijeron que ya no había nada que hacer y que me tocaba hablar con mis hijos. Me tocaba decirles que había que despedirse de su papá. Mm. ¿Cómo le dices a tus hijos eso además después de todo lo que hicieron por salvarle la vida? ¿Cómo te despides por última vez de alguien que amas profundamente? Em, Tienes planes con esa persona, tienes una vida juntos y de repente todo desaparece. Todo desaparece por completo. Entonces toca enfrentar ese duelo con mis hijos, no solamente pasando por un duelo, sino también por un trauma de haber perdido a su papá de la manera como sucedió todo. Toca enfrentar nuestro nuevo presente, nuestra nueva realidad. Algo que, pues, por supuesto, al principio no aceptábamos. Entendí de las etapas del duelo, Ujú. de esa primera etapa que es la de negación, de shock, la segunda que es la ira. No quiere decir que la primera y la segunda no puedan ir de la mano, porque fue lo que le pasó a mi hijo. Entendí durante todo ese tiempo que no hay forma correcta de vivir el duelo, que cada quien lo vive de una manera distinta, si hayas perdido a la misma persona, que están esas etapas que nunca uno se preocupa, Dios mío, por googlear, porque es que no, porque no te gusta hablar de la muerte, porque la muerte lo ves como algo muy lejano Claro. y es lo único seguro en la vida. Entonces, claro, están esas etapas que hablo de ellas también en mi conferencia porque me tocó aprender ya después, estudiar sobre esto. Es la negación, es la rabia, la ira que puedes tener con la vida, con otra persona, mientras que también tratas de entender lo que pasó, está la culpa, vienes a tocar fondo, porque es inevitable tocar fondo, mientras comienzas a negociar con este nuevo presente, que ya no es lo que tú pensabas, hasta que finalmente lo aceptas. Pero todo eso lleva un tiempo. Sí. Y te voy a decir una cosa, no es que el tiempo ayude. Yo recuerdo que a mí eso me lo dijeron muchísimo. No, oye, tú vas a ver, el tiempo te va a ayudar. Yo no creo que el tiempo ayude. Yo creo que es lo que haces en ese tiempo para sanar lo que ayude, lo que ayuda en realidad. Porque hay personas que pasan toda su vida luego de una pérdida viviendo desde el dolor y las entiendo a estas personas porque es que es muy duro Sí. lo que uno tiene que pasar. A mí me tocó, viviendo mi propio duelo, tratar de ayudar y apoyar a mis hijos lo mejor que podía, mientras ellos estaban pasando su propio proceso de duelo y esa ira, esa rabia, sobre todo en el caso de mi hijo, ¿De dónde con agarraste la vida. fuerzas para tú poder vivir tu dolor, tu duelo y además tener las fuerzas para ayudarlos a ellos? ¿Cómo le hace uno? La fuerza la tenemos todos, está allí, lo que pasa es que se vuelve escurridiza, no la encontramos, no la vemos, hay tanta oscuridad, hay tanta incertidumbre con lo que va a pasar de ahora en adelante que no la vemos, pero está allí. Yo recuerdo, Claudia, que yo me obligaba, me obligué mucho, me obligué a, por ejemplo, me obligaba a levantarme de la cama, me obligaba a ir a trabajar porque había que pagar las cuentas, tenía que ver la manera, ahora estaba yo sola con mis dos hijos, entonces me tenía que obligar a trabajar, me tenía que obligar a comer porque sabía que ahora mis hijos me tenían, era solo a mí y me tenía que cuidar. Por supuesto, me permitía derrumbarme también porque es que era inevitable, pero me obligaba también, sobre todo, a recordar que desde el cielo Él me quería bien. Él nos quería bien, nos quería felices, Ay, qué otra fuerte. vez, que nos iba a costar mucho, pero sabes que yo decía, y tan lindo, lo hablamos entre mis hijos y yo, lo hablamos varias veces. Él hizo todo lo posible estando en vida por hacerme feliz, por cuidarme. Y yo hubiese hecho muy mal, si me hubiese rendido por completo al dolor. Ojo, no quiere decir que por momentos estuve así. Yo estuve
sí me permitía sentir y estaba en una oscuridad espantosa y estuve al borde de verdad de una depresión en algún momento. Y recuerdo ese día puntual en el que llegó un momento donde dije, ok, ya, no puedo seguir así, tengo que buscar mi red de apoyo. En aquel momento lo veía como mis hijos, mi hijo estaba en aquel momento de viaje, esto era un poco más de un año después Ujú. de la muerte de su papá, y recuerdo que llamé, hice todo para que regresara, busqué, me obligué, bueno, a estar por supuesto con mi hija, me obligué a pararme de la cama, a darme una ducha, a salir de allí. Te tienes que obligar a mucho porque honestamente no quieres hacer nada, quieres solamente sucumbir a ese dolor, se te quitan las ganas de vivir, lo confieso, y creo que a muchas personas le pasa. Comienzas a conectar con otras desde el dolor, que es algo muy terrible, pero es una realidad. Eh, y lo que te decía también, llegó un momento donde entre tantas cosas que yo estaba pasando y tantas cosas que estaba sintiendo, buscaba algo que me pudiera ayudar. Entonces yo sí era de las que intentaba lo que me recomendaran que buscara de hacer. Había muchas personas que me decían, aférrate a la fe, y a mí honestamente eso me costó un poco. Y admiro a las personas y admiraba en aquel momento a las personas que sentían cierto, ¿sabes? Como que se les reconfortaba la fe, el que Dios hace las cosas por algo, el que, bueno, esto pasa y pues bueno, ya estaba así, Dios así lo quiso. A mí me costó mucho, yo sí llegué a cuestionar la decisión de Dios. Y recuerdo una vez conversando con mi papá, que me decía, Mari, pero no puedes pensar así, no puedes hablar así. Le decía, sí, eso ya va, Dios toma las decisiones. Yo soy católica, sí creo en Dios, pero en ese momento, y se lo dije a él, yo no estoy diciendo que voy a dejar de creer en él, pero estoy molesta ahora. Claro. Así como me he molestado contigo, te amo y te adoro, pero estoy molesta, en algún momento, pues esto pasa lo mismo. Jesús en la cruz dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y si Él lo dijo, que es el Hijo de Dios, ¿por qué yo no me puedo sentir abandonada? Yo me siento abandonada. Ujú. Recuerdo que eso lo comentábamos, mi hijo tuvo un conflicto con la fe muy grande, mi hija no. Entonces, a ver, aquellas personas que pueden lograr ese refugio en la fe, lo admiraba profundamente, pero a mí me costó, yo eso tuve que trabajarlo Mm. también. Y lo peor es que sé que Dios estuvo allí, hubo muchas señales que así me lo dejaban ver, pero como le dije a mi hijo en algún momento también que me dijo que él no recordaba lo que era ser feliz, le dije, sí has sido feliz. Lo que pasa es que el dolor nubla todos esos momentos bonitos y felices que has tenido. En aquel momento el dolor y la rabia y la ira nublaba Ujú. todo lo que Dios quizás estaba demostrándome que estaba allí conmigo. Entonces es un proceso en donde te tienes que obligar a mucho para salir de allí. Yo recuerdo que la primera pregunta que me hice fue, bueno, fue uno entender que estaba viva y fue cómo quiero vivir mi vida. Desde este sufrimiento, desde esta soledad, desde este dolor, desde esta tristeza profunda, como muerte en vida, o quiero al menos intentar volver a vivir, volver a sentir, volver a sonreír desde el corazón, porque eso lo pierdes por completo. Y después que elegí, me di cuenta, estoy viva y no quiero vivir desde el dolor, no quiero vivir desde el sufrimiento. Allí fue cuando dije, ok, entonces, ¿cómo voy a hacer de ahora en adelante? ¿Qué quiero hacer con mi vida? Pues sabes que quiero vivirla lo mejor posible. Quiero y elijo ser feliz. Sí. Ahí Me está tocó el trabajar en eso. momento, uno de los momentos de decisión, ¿verdad? Exactamente. Y Sí. ahí es cuando entonces decido, claro, yo hice un trabajo muy fuerte conmigo que lo comparto acá en el libro. Comienzo a escribir por recomendación de una amiga para drenar un poco, Clau, porque a veces uno se queda con mucho que adentro y a veces te da vergüenza hablarlo con amigas o familiares. A veces no quieres ir a un terapeuta, cosa que honestamente, y les voy a decir una cosa sincera, yo cometí el error de comenzar terapia muy tarde. Yo envié a mis hijos a terapia a la semana de la muerte de su papá, ellos estaban comenzando con una terapeuta, porque yo no sabía cómo Ujú. lidiar, cómo manejar todo esto y no sabía cómo ayudarlos. Exacto. Y fueron ellos los que me mandaron a terapia casi un año y medio después, Todo ese año que y me medio dijeron, tú no tomaste terapia. y me arrepiento de no haberlo hecho, y mira que yo me arrepiento de pocas cosas en mi vida, Ujú. porque normalmente soy muy consciente al tomar las decisiones. Sí. He debido hacerlo porque ayuda, porque a ver, un terapeuta, un profesional de la salud mental y de las emociones, por supuesto, te puede ayudar a ver quizás lo que está sucediendo desde otro punto de vista. Ujú.
te puede hacer reflexionar y pensar, claro, como siempre digo también, puedes tener el mejor terapeuta del mundo, pero si no haces el trabajo no estás haciendo nada. Sí, exacto. Tienes que hacer el trabajo, tienes que trabajar en ti, quererlo realmente con todas tus ganas. Y una vez que tienes esa meta, como en mi caso, que era elegir, ya yo elegí ser feliz, ok, esta es mi meta, entonces comencé a obligarme a hacer muchas cosas en esa dirección. Trataba de hablar mucho con mis hijos y entender, porque fue un proceso muy difícil. Tratar de entender lo que ellos también estaban pasando y buscar de ayudarlos de la mejor manera, la comunicación. Acabo de escribir, por cierto, algo sobre eso, como cómo ayudar a niños y adolescentes cuando están pasando por Claro, un proceso de duelo, claro. el sanar en familia, Guau, sí. porque lo viví y porque me costó de verdad un montón. Entonces, claro, por eso es que cuando las personas dicen, no, es que, bueno, tú puedes elegir ser feliz por esto y por esto y por esto, yo no, porque ya a mí me ha pasado esto y esto. Todos podemos Todos. elegir ser feliz, Ha todos, hay todos. Lo que algo pasa es que sí, hay que hacer el trabajo. es esa parte de no controlas lo que pasa, pero sí controlo el cómo reacciono a lo que pasa. Y no estamos Así es. diciendo que no sientas, que no pases por todo el proceso, simplemente es también salir de él, como dices tú, no quedarme en ese Exacto. dolor, ¿verdad? Es que tienes que hacer todo ese proceso. Y te voy a decir sinceramente, yo, Dios mío, yo de verdad que tú no sabes cuántos atajos traté de tomar para no sentir ese dolor que me destrozaba por dentro. Lo evitaba, trabajaba como una loca, todo el tiempo estaba en eso y trataba entonces también de estar con mis hijos, de estar distraída. Recuerdo amigos y familiares que me decían, Mari, tienes que bajarle, no puedes seguir así. Y sabes que el propio cuerpo, porque lamentablemente eso sucede, el cuerpo comienza a somatizar Ujú. y no son solamente tus amigos, tus hijos, tus familiares, compañeros, o el mismo Dios que te puede estar diciendo, es que el cuerpo te empieza a decir, empiezas con enfermedades, a sufrir dolencias y cosas, y cuando dices, esto no tiene sentido porque hay mucho aquí adentro que no has sacado y que no has sanado. Sí. Entonces yo evité enfrentar todas esas emociones y lamentablemente no hay atajo. La única forma de sanar es atravesar el dolor. Es lo único que te va a ayudar realmente a ir sanando esas heridas, que ojo, yo también esto lo digo, lo he dicho en muchas oportunidades y lo digo en mi conferencia, en mi podcast. Yo lo que aprendí fue a vivir otra vez nuevamente. El dolor siempre va a estar allí, siempre va a estar en mi corazón, siempre lo vamos a extrañar, pero aprendí a crecer quizás alrededor del dolor, a darme cuenta que soy más que eso, Ujú. que como persona puedo ser mejor. Yo creo mucho en algo que se llama el crecimiento postraumático más que la resiliencia. La resiliencia es maravillosa. La Sí. resiliencia es la capacidad que tienes de volver a ti luego de un trauma, luego Ujú. de un episodio terrible en tu vida. Pero el crecimiento postraumático tiene que ver más con, luego de ese trauma, es posible crecer y ser tu mejor versión a pesar de eso que haya sucedido, porque eso que sucedió no te define. Y así sea la pérdida de un ser querido, Claudia, yo no tengo la manera de comprobarlo científicamente, pero a mí no me cabe la menor duda que cualquiera que nos esté escuchando o viendo, si ha perdido un ser querido, y a ti te pasó, Claudia, yo estoy segura que te quieren bien, que te quieren eventualmente sonriendo otra vez y feliz. Sí. Entonces, hay que honrarlos. No estaría, yo hubiese hecho muy mal si me hubiese lanzado y tirado, pues estado en la cama todo el tiempo llorando, que era lo que provocaba. Claro. De hecho, tengo una amiga que perdió a su papá cuando ella tenía 15 años, 16, perdón. Y recuerdo que ella en un momento me preguntó, me dice, Mari, ¿cómo hiciste? ¿Cómo hiciste? Porque es que yo perdí a mi papá, el papá le dio un infarto cuando ella tenía 16 años, como te comentaba, y me dice, yo perdí a mi papá y a mi mamá al mismo tiempo. Mi mamá cayó en una depresión tan grande, que no se paró y no salió y dice, ella comenzó a trabajar poco a poco en ella, Ujú. en esa depresión, después de 2 años. Mientras mi amiga y su hermano, ella con tan solo 16 años, su hermano con 13, pues prácticamente tuvieron que salir adelante solitos, también viviendo su propio duelo, pero se quedaron sin papá y sin mamá.
eso es terrible. Y yo decía, yo no puedo permitirme esto. Y yo recuerdo que a veces lloraba y estaba, me conectaba con mi dolor y pensaba de alguna manera como que él me estaba hablando y me decía, ya, tienes que salir adelante, tienes que, vamos, vamos, que tú puedes, tienes que volver. Y yo recuerdo pelear y decir, van a decir que estoy loca, pero yo pelear y decir, ya va, sí, yo sé que voy a estar bien, yo voy a salir de esto, pero dame mi tiempo, Es necesito que llorar, es que necesito drenar. eso que acabas de decir es tan importante que cuando empiezas a trabajar en ti, empiezas a construir esta conciencia de que no soy lo que estoy sintiendo, ni mis emociones, ni mis Ujú, pensamientos, y es esa ujú, separación de la que hablas, que yo le llamo al observador, y aprendes a observarte y a observar tu dolor. Como bien decías, pues tuve el 100%. duelo de mi papá cuando yo tenía 19 años, que era una niña inmadura, de Chihuahua, etcétera, y luego 25 años de casada y estoy en duelo ahorita de divorcio. Y De separación, sí, entonces Dios, son dolores distintos, pero al final del día lo es importante un es, duelo. puedo estar ahí viéndome llorar y viéndome sentir y estoy yo ahí conmigo, ¿no? Y eso es súper importante que Sí. acabas de decir. Sabes que una de las herramientas que yo comparto justamente en mi conferencia es, uno, es a quién escuchas más, es hacerte esa pregunta, si escuchas más a la voz del optimista o a la voz del pesimista, porque la mente, la cabeza nos sabotea de una manera que es terrible. Sí. Y lo otro que es importantísimo es cuando pasa eso, bien sea de un lado o del otro lo que te estén diciendo, tienes que ver lo que está pasando y lo que te está pasando desde una actitud neutra, que es lo que tú dices, esa parte del observador, desde afuera. Neutra no quiere decir que no hagas nada. No, claro. Neutra es ser lo más objetivo posible y darte cuenta qué es lo que puedes cambiar, qué está en tus manos realmente para cambiar. En aquel momento y de tanto preguntar y darme cuenta, ir concientizando poco a poco que está en mis manos cómo reaccionar, comencé a pensar desde ese punto de vista neutro y objetivo, decir, ok, ¿qué puedo cambiar de mí? ¿Qué puedo cambiar de mí como persona que me pueda ayudar? Comencé a hacer ese análisis y ojo, muchas veces se sintió porque me di cuenta que había cosas que debía cambiar. Era muy perfeccionista y muy estricta a veces con muchas cosas, malhumorada por momentos. En mi casa se hacían las cosas como yo decía y punto. Y la verdad me molestaba por tonterías que no tenían sentido. Y cuando yo comienzo a concientizar esto, a Ujú. darme cuenta, desde ese punto de vista objetivo, observador, neutral, digo, ok, estas son cosas que yo sí puedo controlar, que puedo cambiar en mí. En Venezuela hay un dicho que dice, loro viejo no aprende a hablar. Ah, aquí Yo no creo decimos, en eso. chango viejo no aprende maroma nueva. Pues sabes que si aprende maromas Si nuevas del aprendes, tango. si quieres, aprendes. Claro que Si puedes quiere, aprender. si quiere puedes Sí, pero aprender. Y ese es es el una punto. decisión también. Una decisión Sí. y tienes que hacer el trabajo, tienes que darte cuenta cuando estás reaccionando de la misma manera que has reaccionado durante muchísimos años, o es una conducta aprendida, y tienes que darte cuenta y decir, no, ya va, puedo cambiarlo. Sí. Y puedes hacer ese trabajo para irlo cambiando poco a poco. No pasa de la noche a la No, mañana, claro. pero pasa y puedes comenzar a sentirte mejor. Puedes tener una vida en general plena, feliz, a pesar de los problemas del día a día, Así es. porque van a estar allí. Es mentira que todos los días son maravillosos, felices, que qué No. bueno. No, hay problemas con mis hijos, en pareja, con el trabajo. Ah, eso pasa, Ujú. es normal. Pero ante cada situación de estas, yo elijo ser feliz porque me doy cuenta que puedo hacerlo, que tengo el poder para hacerlo. Y te pongo un ejemplo rápidamente. En diciembre, de hecho, fue Sí. esto, hace un tiempo ya. Em, Estaba discutiendo con mi papá por algo, él no estaba de acuerdo. Y antes yo normalmente era el tipo de persona que me enfrascaba como que si no estoy de acuerdo te lo digo y Ajá. sigo yo ahí en la pelea. Él también, porque somos de carácter muy parecidos. Y ese día me le quedé mirando, no lo estaba realmente confrontando como solía hacerlo, estaba más tranquila, sin embargo, buscaba de argumentar. Y llegó un momento donde lo vi y le dije, ¿sabes qué, papá? Yo elijo no seguir con esta discusión. No te hace bien a ti, no me hace bien a mí. Si tú Ni quieres a que nuestra las cosas sean así, está relación. bien, es tu vida, a la relación no hace bien. Y la verdad es que como persona tampoco, porque te alteras. Ujú, ujú. Y eso hace una reacción química en el cuerpo. Y cuando te das cuenta, en realidad, no vale la pena. Sí, Entonces le dije, mira, yo elijo no seguir sí, discutiendo de esto, si quieres lo podemos hablar desde otro punto de vista, o dejamos esto así sí. y lo hablamos mañana o en unos días. Entonces, claro, él se me queda mirando, no, pero es que Mari, claro, él lo hace de toda su vida. Claro, No, pero es que Mari, y yo no, papá, date cuenta que tú también puedes elegir ya. bajar y decir, Sí, sabes que ahora no, sí, es una elección. así es.
Entonces, yo creo que es un trabajo que hay que hacer, pero la maravilla de todo esto, Claudia, es que uno puede aprender. Y yo digo que ahí, esa es una pregunta que yo le hago, por ejemplo, a los que van a mis conferencias. Le digo, a ver, ¿en qué grupo de personas que aprenden estás tú? Está el grupo de personas que aprende por, ¿sabes? Información, porque busca un podcast, porque busca un libro, porque reflexiona Ujú. realmente, lo hace suyo, hace ese trabajo de observador, pero que aprende por información para ir cambiando su vida Sí. y cómo se siente para mejor, para darse cuenta de sus elecciones, pero busca esa información para aprender. Está el segundo grupo de personas, que es el que aprende por lección, por los golpes de la vida, por los cambios de la vida. Cuando no te queda otra, pues te dan duro y tú decides si por eso que pasó puedes aprender algo. Ujú. Bien sea te despiden de tu O te trabajo puedes seguir haciendo y, la víctima de por vida. Está también la y el, decisión de ese lado, ¿no? totalmente, y la victimización, a mi parecer, es terrible, Sí. no te deja No. avanzar, no te Yo me permite asumir cacho las en mi riendas de tu vida. proceso, a veces estando de víctima, y gracias a esa conciencia que he construido, digo: "Ya estás de víctima, regrésate otra vez". Y quiero tocar Exactamente. un punto muy importante que dijiste, que es cuando empiezas a elegir ser feliz, aún con el dolor y lo que has vivido, y que está ahí ese recuerdo, y empieza a cambiar toda tu dinámica alrededor, y yo me imagino que por eso llega este hombre maravilloso con el que estás ahora, porque tú estás en otro lugar. Y también es Totalmente. importante que reconozcamos eso, porque nosotros atraemos, pues, energía, atraemos sinergia, atraemos donde estamos nosotros, ¿no? Claudia, cuando uno trabaja, a ver, cuando trabajas en ti, cuando comienzas realmente a sentirte mejor porque estás haciendo ese trabajo, cuando comienzas, yo recuerdo perfectamente ese momento cuando volví a sonreír desde el corazón por mí, cuando recuperé esa paz, esa tranquilidad, cuando dejas que las cosas fluyan, porque ya aceptaste lo que pasó, sea la muerte de un ser querido, sea un divorcio, sea un despido de trabajo y así muchas cosas más. Cuando ya aceptas eso, cuando ya eso no controla tu vida y estás más en paz y más tranquilo y has hecho el trabajo para estar mejor, dejas que fluyas las cosas, que fluyan las cosas. Ujú. Y al fluir esa energía que estás diciendo también justamente, como yo digo, yo le sonreí a la vida nuevamente y la vida me sonrió de regreso porque comenzaron realmente a pasar muchas cosas bonitas en mi vida y que quizás yo no veía tampoco que ya estaban sucediendo algunas cosas porque está enfocada nada más en Ujú. el dolor, Ujú. como cuando tienes unos binoculares Sí. y te enfocas nada más en lo malo que pasa en tu vida sin Sí. darte cuenta que hay otras cosas como si estoy sedienta el agua que me voy a tomar, si tengo hambre el poder comer, el café que tanto te Sí. gusta o la cerveza o el Estoy tequila, viva, lo estoy que sana y mis hijos también, ¿no? Sí. exactamente, tengo donde dormir, tengo una cama donde dormir, estoy viva, puedo ver un amanecer, un atardecer y permítete conectar con Ujú. eso, con esa emoción bonita y no solo enfocarte en lo malo. Una vez que yo comencé a ver todas estas partes positivas, bonitas, cuando me enamoré de la vida nuevamente, la vida me sorprendió de una manera y fue una gran sorpresa, de verdad, y No. pues Dios me mandó un hombre maravilloso. Y yo Es que los recuerdo, veo Claudia, porque bailar en ojo, el Instagram y digo: "Ah, quiero estar ahí con sí, ustedes, ahí sentada bailando", porque es esa energía que proyectas y que sí. nos hace sentir de sí se puede, no importa lo Mira, que el reto que hayas tenido, se puede si y quieres. por eso es tan importante también, a ver, entender que tienes que comenzar por ti, por Sí, sanar y por estar bien tú. sí. Si hay cosas que no se están dando en tu vida, empieza a analizar desde esa parte observadora, desde esa parte neutra, objetiva, ok, ¿qué puedo hacer para cambiar esto y que la energía pueda fluir Ujú. y pueda estar mejor? Una vez que llegue esa persona o eso que puede estar sucediendo, porque puede ser un ofrecimiento de trabajo, por ejemplo, y empiezas a dudar, no, y si no, mejor que no esto, mejor me espero porque déjame ver lo otro. Empiezas a cuestionar y tu mente te empieza a sabotear. ¿Sabes cuántas veces yo con este hombre que yo decía, ¿por qué yo me siento así con él? ¿Qué pasó? Yo, no, 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 ya va. Además, yo estaba negada, yo juraba que yo no me iba a enamorar nunca más Oh, en mi vida. ujú. Y de repente llega este hombre y después decía, y recuerdo a mi cuñada, que por eso es tan importante, yo les llamo mi gente luminosa, Oh, son esas personas que suman a tu vida, que te sí. quieren, que están ahí incondicional. Recuerdo que mi cuñada me decía, ay, Mari, por favor, deja que fluya. Si te está aquí en tu vida, si se presentó en tu vida, vamos a ver qué pasa. Entonces, claro, volvía yo a esa parte observadora y yo decía, es verdad. Y si dejo que esto fluya y a ver qué sucede, Ujú.
Lo peor que puede pasar es que no funcione y punto, o sea, Claro, ya. sí. Pero, ¿y si funciona? ¿Por qué no pensamos en lo Y positivo sí, que sí. puede pasar? Ajá. Y ¿Cómo sobre sí? todo, ¿cómo me puedo sentir bonito? Porque a veces la culpa, en esos casos, Mm, tampoco te deja claro, muchas veces. claro. Y los cuestionamientos de absolutamente todo. Pero volví a esa parte neutra y de observador y decía, a ver, me voy a negar a esto que está fluyendo, que se siente bonito por miedo quizás al dolor nuevamente o por miedo a sentirme en algún momento herida o me permito vivir lo bonito también que puede venir con eso. Ujú. Entonces siempre va a valer la pena dejar que las cosas fluyan, ver qué sucede y si no funciona, sabes que pusiste lo mejor de ti, que no quede de ti ese cuestionamiento, no dejes que los miedos te paralicen, Sí, porque lamentablemente los miedos paralizan muchas veces sí. y no te dejan accionar, utilízalos como trampolín, Exacto, en pelea lugar con de esa que te mente. paralice, que lo utilices para con todo y el miedo lo voy a hacer y me voy a permitir. Así Como alcohólicos, mismo. solo por hoy y Luciano y tú son una pareja que no los conozco, pero pronto iré a Gracias. Miami para ver si puedo ir a cenar con ustedes o Sí, algo por y favor, me estar y se nos encantaría está si estás acabando por el acá. tiempo, pero bueno, yo quería que la gente supiera que una mujer como tú, con todo lo que ha vivido, puedes elegir ser feliz y mira todo lo que pasa a tu alrededor 100%. cuando cambias toda tu perspectiva de las cosas. Y trabajas para lograrlo. Tengo un amor maravilloso, bonito en mi vida, de verdad, mi esposo y yo tenemos 2 años de casados, bueno, lo amo, lo adoro. Tengo mi podcast, tengo mi libro, tengo mi conferencia, estoy trabajando ahora en otra plataforma, ya viene mi página web. Es trabajar, es activarse y dejar que las cosas fluyan y créanme que les va a ir bien, les va a ir bien. Sí, Si ya marcan ese objetivo, estoy segura, ¿saben qué? Que la vida los va a recompensar de la misma manera. así es. Enamórense de la vida, Sí. que la vida seguro les va a sonreír otra Y vez. ahí te va la última pregunta con la que siempre cierro con mis invitados, que es, yo, una de mis certificaciones más importantes como coach es coactivo y siempre para hacer el propósito de vida hacemos varias preguntas, entre ellas esta que dice, imagínate que tú tienes una pancarta o un espectacular en donde tú puedes escribir lo que tú quieras y todos los días van a pasar cientos o millones de personas por ahí y el impacto que van a tener va a ser sumamente importante. ¿Qué pondrías en ese espectáculo? Sonríe, estás vivo. ¡Ay, qué lindo! Sí, Y sí, tienes la oportunidad de hacerlo todos los días. Puedes elegir sonreír o vivir mira la desde sonrisa que me el sacaste dolor. de gato. Es que es verdad. ¿Sabes qué? No te conviertas en esa persona que colecciona resentimientos. Sí, Sonríe, estás vivo, vale la pena vivir a pesar de los pesares, como dice el tema de Celedón, este cantante colombiano. Yo creo que vale la pena siempre y hay que hacerlo, hay que recordarse las cosas bonitas y sonreír. ay. María, se nos acabó el tiempo y yo tenía tantas cosas que preguntarte, pero bueno, espero que Y yo luego, que hablo tanto, perdón. si luego podemos volver a hacer otro más adelante, Hacemos una segunda parte ¿verdad? después, más adelante, cuando quieras. Ay, Claro que sí, gracias claro por que estar sí. aquí, por inspirar, por motivar con tu ejemplo, por todo lo que haces, por la huella y el legado que estás dejando en tantas personas. De verdad es No, mi admiración completa para ti. tan bella y es recíproco, de verdad que te mando un abrazo. Muchísimas gracias Gracias. por esta Ujú. conversación, gracias por esa energía tan bonita siempre y por lograr también llevar distintos mensajes a todo tu público y que cada vez las personas nos demos cuenta que es posible Sí, ser feliz, que hay que elegirlo y trabajar para lograrlo y sonreír. sí. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, querida familia. Espero que les haya dejado lo mismo que a mí en este corazón, esta fe, estas ganas, esta esperanza de que no importa lo que estemos viviendo, siempre puedo elegir estar feliz y estar sintiendo lo que estoy sintiendo y estar bien porque puedo aprender a observarme y observar mis emociones y mis pensamientos. Así que gracias por estar aquí, por un nuevo capítulo de Estereotipos con ustedes y déjenos sus comentarios. ¿Qué opinan? ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? ¿De qué temas les gustaría que habláramos en la siguiente sesión, en el siguiente capítulo? Gracias.